Bienvenido a la sesión académica virtual de la Asociación Federal de Terapeutas Respiratorios AFTR. Hoy hablaremos de trastornos respiratorios del sueño. La sesión será impartida por el Dr. Octavio Aburto, neumólogo mexicano con alta especialidad en medicina del sueño. Bueno, sin más preámbulos, pues me gustaría entrar en materia y hablarles de todo lo que el día de hoy vamos a abordar acerca del síndrome de la apnea obstructiva del sueño. Si me pasan la siguiente, por favor. ¿Por qué hablar de apnea obstructiva del sueño? Bueno, por una razón muy sencilla. La apnea obstructiva del sueño representa un verdadero problema de salud pública, porque es una enfermedad altamente prevalente y que dispone de un tratamiento también altamente efectivo. Y nada más para ponernos en contexto, las dos enfermedades más comunes que atacan a la humanidad es la diabetes, me pasas la siguiente, que se estima que en la última encuesta nacional de salud, un 9.2% de prevalencia en México, y la otra enfermedad más prevalente es la hipertensión, en donde se habla que hasta el 33.3% de la población en México puede padecer esta enfermedad. Y veamos lo que respecta a la apnea obstructiva del sueño. Y en este cuadro les pongo diferentes estudios a lo largo del tiempo donde podemos ver cómo ha incrementado la prevalencia de la enfermedad según la definición que se le aplique. Y como podemos ver, las primeras estimaciones en las cohortes grandes de sueño que se hicieron, como en la Wisconsin Sleep Cohort, que fue en 1993, en donde se integraron 602 pacientes, y ahí se demostró que la prevalencia en hombres de mediana edad, entre 30 y 60 años, podría ascender hasta el 4%, y la prevalencia en mujeres podría ser hasta del 2%. Esto cuando la enfermedad se definía como un índice de apnea-hipopnea mayor a 5 eventos por hora de sueño y una excesiva somnolencia durante el día. Sin embargo, si me pasan la siguiente, en el estudio Platino, en el 2008, que es un estudio poblacional hecho, como ustedes saben, en diferentes ciudades de diferentes países de Latinoamérica, entre ellos México, en donde se incluyeron 4,571 personas mayores de 40 años, y ahí también se documentó una prevalencia muy parecida a la que se había documentado en 1993 por John y colaboradores. Una prevalencia de 4.4% en hombres y 2.4% en mujeres, pero esto se basó en una encuesta, se basó preguntándole al paciente si tenía síntomas asociados con apnea obstructiva del sueño. Pero si vemos el último estudio, en el 2015, Heitzer y colaboradores estudiaron a 2,121 pacientes. Esto fue en Suiza, con una base poblacional, y ahí la apnea obstructiva del sueño se definió como un índice de apnea-hipopnea mayor a 15 eventos por hora de sueño, con la definición actual de hipopnea, que para los que a lo mejor no están tan familiarizados con esto, la definición actual es una disminución de más igual o mayor al 30% en el flujo del aire, medido ya sea por cánula nasal o por termistor, y acompañada de una desaturación igual o mayor al 3% y o un alertamiento. Con esa definición, la última prevalencia ajustada en el 2015 en este estudio, se vio que en hombres podía ser tan alta como de 49.7 y en mujeres tan alta como del 29.3. Entonces, si ven, es una enfermedad altamente prevalente y, como vamos a ver más adelante, tiene un tratamiento altamente efectivo. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Bueno, esa es la conclusión, es una enfermedad altamente prevalente. Pero ¿cómo se define o a qué se refiere esto de la apnea obstructiva del sueño? Bueno,
Como ustedes saben, pues se trata de un trastorno que se caracteriza por una presencia de un número anormal. Decimos anormal porque recordaremos que menos de 5 eventos por hora de sueño se puede considerar normal. Y a estos episodios intermitentes en los que se interrumpe de manera total, esto se llamaría apnea, o de manera parcial, esto se llamaría hipopnea, el flujo respiratorio durante el dormir. Pero como vemos abajo en el hipnograma, les ponemos esta disminución parcial o total del flujo se debe de acompañar ya sea de un alertamiento, como vemos en la señal de arriba en el electroencefalograma, o bien de una desaturación, como vemos en la señal de abajo, en donde la saturación ha disminuido. A esto se le llama apnea obstructiva del sueño. Y esta ilustración me gusta, ¿está bien? Esta ilustración me gusta porque define en una sola imagen la gran cantidad de factores de riesgo que se asocian con apnea obstructiva del sueño. Y como ya lo están sospechando, si me pasas la siguiente, una de las principales factores de riesgo para desarrollar apnea es la obesidad. Se sabe que hasta un incremento del 10% en el índice de masa corporal puede dar lugar a un incremento de 6 veces el riesgo de padecer apnea obstructiva del sueño. El siguiente factor de riesgo que se asocia ampliamente con la apnea obstructiva del sueño es la edad. A más edad, más riesgo de padecer la enfermedad. Como ven ustedes ahí, las estimaciones en hombres, en personas de 30 a 40 años, la prevalencia va hasta el 10%, pero en mayores de 80 años esa prevalencia puede ascender hasta el 30%. El siguiente factor de riesgo, que como saben, estos se clasifican en modificables y no modificables. Uno de los no modificables, obviamente, pues es el género. Y ahí pues salimos perdiendo. Es mucho antes de la menopausia, la apnea obstructiva del sueño es mucho más prevalente en los hombres. Sin embargo, una vez llegada la menopausia en las mujeres, esta prevalencia se iguala. Aunque también hay estudios en donde se ha visto que las mujeres que llevan tratamiento para la menopausia pueden disminuir su riesgo de desarrollar apnea obstructiva del sueño. Y aquí hay algunas implicaciones interesantes porque no solo en la prevalencia de la enfermedad tiene que ver el género, también tiene que ver, por ejemplo, con la aparición de eventos durante el sueño REM, que es más común en mujeres, y la aparición de eventos, por ejemplo, en posición supina, que es más común en hombres. Otro factor de riesgo no modificable para apnea obstructiva del sueño es la raza. Se sabe que hasta el 30% de los caucásicos pueden padecer apnea obstructiva del sueño. El 32% de la población de raza negra, y los hispanos pues vamos casi a la cabeza con 38% de prevalencia, casi ahí pisándole los talones a los chinos, que por sus características antropomórficas que vamos a describir más adelante, pueden llegar a tener una prevalencia muy alta de apnea obstructiva del sueño. Y otros dos factores de riesgo que sí son modificables, como lo ven en la imagen, pues es el alcoholismo y el tabaquismo. También estos factores predisponen al desarrollo de la enfermedad. Y bueno, pasando a lo que es la fisiopatología de la enfermedad, mucho de los primeros estudios se basó en, digamos, una teoría anatómica de la enfermedad, en donde había elementos que favorecían un incremento en la presión positiva y que favorecía el colapso de la vía aérea, o una disminución de la presión negativa inspiratoria. Estos elementos pues favorecen el colapso y por ende favorecen el desarrollo de eventos respiratorios. En contraparte con los elementos que favorecen una mayor permeabilidad, que son los músculos dilatadores de la faringe y que es el volumen pulmonar. A mayor volumen pulmonar hay mayor retracción hacia abajo de la vía aérea y eso favorece la permeabilidad de la vía aérea.
Entonces, los primeros trabajos, los primeros estudios hablan mucho de la teoría anatómica de la enfermedad. Sin embargo, como en un adelanto de lo que vamos a ver en nuestra plática en el Congreso, van a ver que se ha desarrollado mucho el hecho de buscar rasgos tratables de la enfermedad, así como tenemos medicina de precisión, por ejemplo, en cáncer y en otras muchas enfermedades, incluyendo algunas respiratorias como el EPOC, como el asma, en donde se han caracterizado fenotipos de la enfermedad que se han asociado con diferentes patrones de respuesta a tratamiento. Esto mismo se ha intentado o se está intentando hacer con la apnea obstructiva del sueño y se ha descubierto que no solo son las alteraciones anatómicas, sí es la causa más importante que favorece el desarrollo de apnea del sueño, pero también hay otros elementos que pueden favorecer la apnea obstructiva del sueño. Porque si no, todos los pacientes que tuvieran el mismo índice de masa corporal, la misma circunferencia del cuello, pues esperaríamos que tuvieran el mismo nivel de apnea obstructiva del sueño. Y como vamos a ver más adelante, esto no sucede así. Si me pasas la siguiente. Vean, arriba a la derecha a la izquierda tenemos la imagen por resonancia magnética de una vía aérea de un paciente sin apnea obstructiva del sueño, y enmarcado en el cuadro se ve que hay una completa permeabilidad de la vía aérea. Y como pueden ver a la derecha, lo que vemos es una disminución en el área de sección transversa de la vía aérea. Esto por las alteraciones anatómicas que ya mencionamos, que pueden ir desde un incremento en el índice de masa corporal, un incremento en la circunferencia del cuello, una disminución en el tamaño de la barbilla, un incremento en el tamaño de las estructuras de los tejidos blandos de la boca, como la lengua, como la úvula, como las amígdalas. Todo esto va a llevar a una disminución en el área de sección transversa de la vía aérea que va a predisponer al paciente a desarrollar apnea obstructiva del sueño. Pero como ven, abajo, no solo eso influye, no solo las características anatómicas influyen. Si centran su atención en el cuadro de la derecha, vamos a ver que también algunos pacientes con apnea obstructiva del sueño tienen una pobre respuesta muscular. En gris van a ver la respuesta que se esperaría en un paciente sano, y en negro van a ver la respuesta que se tiene en un paciente con apnea obstructiva del sueño cuando incrementa la presión epiglótica. Al aumentar la presión epiglótica, se esperaría que aumentara el tono de los músculos dilatadores de la vía aérea, cosa que no sucede en los pacientes con apnea obstructiva del sueño. Como ven, la línea negra está arriba en el electromiograma, la línea negra está prácticamente plana, y en la de abajo, la línea negra también está de la misma manera plana. No hay ese incremento en la respuesta ante el incremento en la presión epiglótica. Y del lado izquierdo podemos ver otro factor contribuyente que no es necesariamente anatómico para desarrollar apnea obstructiva del sueño, y ese es el umbral bajo de los alertamientos. Hay personas que tienen un umbral más bajo para alertarse ante el cierre de la vía aérea superior. Esas personas evidentemente pueden tener más manifestaciones de la enfermedad, ya que su sueño va a ser más fragmentado, porque otra vez en gris van a ver lo que se esperaría en un paciente sano, y en negro van a ver la respuesta que tiene el paciente con apnea obstructiva. Y si ven donde dice presión epiglótica, al ir incrementando la presión epiglótica, para que un paciente sano tuviera un alertamiento, lo vemos en gris, pero un paciente con apnea obstructiva del sueño, a menor presión epiglótica, tiene el mismo alertamiento. Entonces, este es un umbral bajo a los alertamientos que puede favorecer
que el paciente tenga más manifestaciones de la enfermedad. Y por último, una ganancia de asa alta, que seguramente ustedes ya saben a lo que nos referimos con esto de la ganancia de asa alta, en donde la respuesta ventilatoria es mucho mayor al evento que da lugar a esa respuesta o al disturbio respiratorio que da lugar a esa respuesta. Nuevamente con gris vamos a ver la respuesta normal y en negro la respuesta de un paciente con apnea obstructiva del sueño, en donde a un mismo nivel de disturbio ventilatorio, el paciente con apnea obstructiva del sueño puede tener una ganancia de asa alta, es decir, una respuesta exagerada ante el mismo disturbio. Se va a manifestar por un incremento muy importante en el volumen ventilatorio y esto puede dar lugar a una inestabilidad del centro respiratorio. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen una respuesta ventilatoria muy alta, van a producir que disminuya el dióxido de carbono hasta un nivel por debajo del umbral apneico, que si recordarán es alrededor de 10 milímetros de mercurio de CO2 por debajo del nivel basal en despierto. Es decir, al tener una respuesta ventilatoria muy alta, nos va a bajar tanto el dióxido de carbono que eso nos puede llegar a desarrollar una apnea central del sueño y a desestabilizar el centro respiratorio. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Pero bueno, estas son las características fisiopatológicas, pero ya sabemos entonces cómo es que se puede llegar a producir estos eventos de apnea obstructiva del sueño, pero ¿qué consecuencias tienen estos eventos? Que es lo verdaderamente importante. Las consecuencias agudas de una apnea o de una hipopnea, pues como ustedes saben, pues es un incremento en la presión intratorácica, porque como se trata de una apnea obstructiva del sueño, recuerden que la diferencia es que sigue habiendo esfuerzo respiratorio, es decir, el cuerpo sigue intentando meter aire ante ese cierre de la vía aérea superior. Entonces hay un cambio importante en la presión intratorácica, puede haber un alertamiento, como ya vimos, y en definitiva también una desaturación de oxígeno. Y esto da lugar a mecanismos intermediarios. ¿Me pasas la siguiente? Los alertamientos, el incremento en la presión intratorácica y las desaturaciones producen una activación del sistema simpático que a su vez va a llevar a una disfunción endotelial, puede haber problemas de hipercoagulabilidad, inflamación, aumento del estrés oxidativo y una mal regulación metabólica. Situaciones que van a dar lugar a las alteraciones cardiovasculares y neurocognitivas o a las consecuencias cardiovasculares y neurocognitivas que, como vamos a ver más adelante, puede producir esta enfermedad. ¿Me pasas la siguiente? Aquí en este gráfico, sí, pásame la siguiente. En este gráfico quise integrar todas las comorbilidades con las que se ha asociado la apnea obstructiva del sueño, que van desde el cáncer hasta trastornos cardiovasculares, hipertensión, eventos vasculares cerebrales, fibrilación auricular, alteraciones de la memoria, alteraciones del comportamiento, la somnolencia excesiva durante el día, alteraciones metabólicas como la resistencia a la insulina, la dislipidemia y la diabetes. La siguiente. Pero vamos a hablar de las consecuencias más graves o potencialmente peligrosas y hasta fatales. La primera que les quiero mostrar es la asociación que tiene el padecer apnea obstructiva del sueño con el riesgo de presentar accidentes, ya sea accidentes de tráfico, ya sea accidentes de trabajo. En este estudio, que se publicó en el Lancet en 1987, es un estudio viejito, pero podemos ver en su recuadro de la izquierda cómo se compararon pacientes con apnea obstructiva del sueño contra controles sin apnea obstructiva del sueño y se vio que los pacientes que tenían apnea obstructiva del sueño eran más propensos a tener accidentes. De tal suerte que
un paciente con apnea obstructiva del sueño en un periodo de tiempo podía tener hasta 3 accidentes automovilísticos. Y en el recuadro de la derecha de su pantalla les pongo una noticia real que ocurrió en México. El chofer de este tráiler se quedó dormido mientras manejaba y se fue a estrellar contra el metro enfrente del centro médico. Entonces, esa es una consecuencia pues aguda, que puede ser aguda de la enfermedad y que puede ser pues potencialmente peligrosa, potencialmente mortal. ¿Me pasas la siguiente? Y en esta siguiente, lo que les quiero esquematizar en este estudio a los pacientes se les colocaba en un simulador de manejo y se les pedía que trataran de mantenerse en una misma línea recta durante un tiempo. El recuadro que pueden ver ahorita es el trazo del paciente que no tiene apnea obstructiva del sueño. Y como ven, pues es un trazo muy regular. Es decir, no tenía tantas variaciones. A él le pidieron, acuérdense, que se mantuviera manejando en un simulador de manejo en una línea recta. Si me pasas la siguiente, vamos a ver el trazo de un paciente con apnea obstructiva del sueño, ¿no? ¿Cuántas veces no hubiera chocado ya ese paciente? La siguiente, por favor. Bueno, otra de las asociaciones que han sido más estudiadas, porque si ustedes se introducen un poquito más en este tema, se van a dar cuenta que es difícil disecar qué consecuencias son definitivamente derivadas de la apnea obstructiva del sueño y qué consecuencias pudieran ser más bien asociadas con los otros comorbilidades de la apnea, porque como ya vimos, la apnea se asocia con edad, se asocia con obesidad. Entonces, ¿cuántas de estas enfermedades no podrían estar más bien asociadas con las otras características de la enfermedad y no necesariamente con la apnea obstructiva del sueño? Pero bueno, hay maneras de disecar una relación causal de la apnea obstructiva del sueño y las asociaciones más estudiadas o mejor estudiadas son con hipertensión. Si me pasas la siguiente, aquí vamos a ver en este cuadro que los pacientes, cuando ustedes quieren investigar una relación causal, pues tenemos que apreciar una relación dosis-respuesta. ¿Qué es esto en el caso de la apnea obstructiva del sueño? Bueno, que a mayor gravedad de la enfermedad, mayor incidencia de la consecuencia, que en este caso es la hipertensión arterial. Y como pueden ver ahí, los pacientes que no tenían apnea obstructiva del sueño, es decir, que tenían de 0.1 a 4.9 eventos, solo tenían un incremento de la probabilidad de tener hipertensión de 0.66, que es lo que rebasa la unidad. Pero los pacientes que tenían una apnea leve, es decir, 5 a 14.9 eventos, tenían 1.74 más riesgo de padecer hipertensión comparado con la población general. Y los que tenían apnea moderada, más de 15 eventos por hora de sueño, tenían 3.54 veces más riesgo de padecer hipertensión arterial. Y si me pasas la siguiente, vamos a ver que en este estudio se hizo un ajuste por índice de masa corporal, por circunferencia del cuello y por circunferencia de la cintura. Y como ven abajo, en ese mismo cuadro, aún así prevaleció el incremento en la incidencia de hipertensión arterial en los pacientes que tenían apnea obstructiva del sueño, y esto fue significativo, estadísticamente significativo. La siguiente es para mostrarles unos datos interesantes con relación a la apnea del sueño y la hipertensión. Hasta el 30% de los pacientes hipertensos tienen apnea obstructiva del sueño. De cada 10 pacientes hipertensos que ustedes puedan llegar a ver, 3 van a tener apnea obstructiva del sueño. 50% de los pacientes que tienen apnea son hipertensos. Los que ya diagnosticamos con apnea,
la mitad ya van a ser hipertensos. Y un dato muy característico y muy interesante que nos debe de hacer pensar en apnea obstructiva del sueño es en aquellos pacientes que tienen hipertensión resistente al tratamiento, es decir, que tienen 3 o más medicamentos antihipertensivos y no están bien controlados. 8 de 10 de esos pacientes, búsquenle y van a tener apnea obstructiva del sueño como causa de la refractariedad al tratamiento. ¿Ok? Si les tratamos la apnea obstructiva del sueño, esos pacientes pueden mejorar, incluso pudiera ser que pudiéramos disminuir o se pudiera disminuir el uso de los antihipertensivos, o disminuir las dosis o disminuir el número de medicamentos. La siguiente, por favor. Y en este otro diapositiva, lo que quiero esquematizar, lo que quiero hacerles notar este es un estudio en donde se hizo un seguimiento a pacientes con apnea obstructiva del sueño, leve, moderada, roncadores y a pacientes sin ninguna de estas alteraciones. Además, pacientes que tenían apnea obstructiva del sueño, pero que ya estaban siendo tratados con un CPAP. En el lado de la izquierda son eventos cardíacos no fatales y en el lado de la derecha son eventos, perdón, izquierda es fatales y a la derecha no fatales. Como pueden ver, los pacientes con apnea obstructiva del sueño severa, que son los de la línea roja, tenían una incidencia acumulada de eventos cardiovasculares fatales del más de 15%. Los de apnea leve tenían una incidencia un poco menor, pero todavía por encima de los que no tenían apnea. Y si pueden ver, en la línea azul son los pacientes que tenían apnea, pero que ya estaban tratados con CPAP. Vean cómo disminuye casi al nivel de los pacientes que no tienen apnea su riesgo de presentar un evento cardiovascular fatal y no fatal, porque prácticamente el cuadro de la derecha demuestra lo mismo. El seguimiento fue a 144 meses, como pueden ver abajo en el eje de las abscisas. ¿Me pasas la siguiente? Y bueno, como expliqué, los accidentes, la hipertensión arterial son dos de las consecuencias más estudiadas o mejor estudiadas con las que se asocia la apnea obstructiva del sueño. Pero ya también les hablé de todas las demás comorbilidades con las que se asocia. Y aquí les recalco una importante porque muchos pacientes, sobre todo hombres, que tienen dificultades para adaptarse al CPAP, pueden presentar un síntoma que es la disfunción eréctil y ese puede ser un motivador muy importante para que los pacientes terminen aceptando y adaptándose al tratamiento. Entonces, como ven, las asociaciones son múltiples, tanto con enfermedades cardiovasculares como con enfermedades metabólicas y con alteraciones neurocognitivas. La siguiente, por favor. ¿Y cómo se manifiesta esta enfermedad? ¿Cómo van a llegar los pacientes? ¿Cómo los van a ver cuando se enfrenten a un paciente que probablemente tenga esta enfermedad? Bueno, los síntomas más comunes los podemos dividir en síntomas nocturnos y en síntomas diurnos. ¿Cuáles son los nocturnos? Pues estos básicamente nos los dice el compañero o la compañera de cama. De hecho, en mi consulta de sueño, casi siempre solicito que vaya la esposa porque es la que prácticamente hace el diagnóstico de esta enfermedad. Los síntomas nocturnos son ronquido, las apneas, la falta de aire nocturna. Los pacientes pueden alertarse al grado de despertarse por completo y sentir que se están ahogando. Un síntoma que no es infrecuente es la nicturia,
Y aquí quisiera hacer un paréntesis para comentarles un caso que me tocó tratar de un paciente adulto, 60 y tantos años, que su motivo de consulta era enuresis, se orinaba en la cama. Entonces, evidentemente, primero con quien acudió fue con el urólogo. El urólogo no le encontró ningún problema prostático, ningún problema de la vía urinaria, lo refirió con el neurólogo y finalmente el neurólogo lo refirió conmigo porque tampoco le encontró ningún problema neurológico y lo que tenía el paciente era apnea obstructiva del sueño. Esos pacientes, por la hipoxemia que presentan, hipoxemia intermitente, puede dar lugar a un crecimiento de las cavidades derechas del corazón y esa hipertrofia, crecimiento, distensión de la cavidad derecha del corazón favorece la secreción de péptido natriurético. Y este péptido, como su nombre lo dice, pues es un diurético que favorece que los pacientes se estén levantando mucho a orinar durante la noche. Y el tratamiento fue CPAP y se le acabó el problema de la enuresis. Otro síntoma común son la diaforesis, los movimientos excesivos, sobre todo en los niños, comúnmente que decimos que duermen como locos, es precisamente porque cada que tienen un episodio de apnea tienen que estar cambiando de posición para recuperarse de ese episodio. ¿Y cuáles van a ser los síntomas diurnos? Ojo, ahora que han estado tratando de caracterizar diferentes fenotipos de la enfermedad, nos hemos dado cuenta que también hay fenotipos clínicos. Hay pacientes que se manifiestan, solo la mitad de los pacientes con apnea obstructiva del sueño tienen excesiva somnolencia durante el día, fatiga, y por ejemplo los pacientes de mayor edad no tienen tanta somnolencia durante el día, no manifiestan tanta fatiga, y también ese es un punto en el que se dificulta el tratamiento, porque al no tener estas molestias, se vuelven un poco reacios a tratarse. Otro síntoma común durante la mañana es el dolor de cabeza, los problemas de atención, la concentración, la memoria, disminución en la libido, alteraciones en el estado del ánimo. Son pacientes que pueden tener o confundirse con depresión o tener depresión, disminución en la destreza motora, física. De hecho, por ejemplo, en el caso de los niños, se les acusa frecuentemente de un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero realmente lo que tienen estos niños que tienen apnea obstructiva del sueño es una cosa que se llama inatención, por esa fragmentación del sueño y por esa mala calidad del sueño. La siguiente, por favor. Y bueno, como el síntoma pivote de la enfermedad es la excesiva somnolencia durante el día, pues necesitamos una forma de medir esa somnolencia. ¿Y cuál es esa forma? Cuando nosotros vamos a evaluar un paciente con apnea obstructiva del sueño, debemos buscar intencionadamente si tiene o no excesiva somnolencia durante el día. De hecho, como vamos a ver ahorita, esto nos puede predecir el riesgo que tiene un paciente de accidentarse por tener apnea obstructiva del sueño y la urgencia que ese paciente tiene de recibir tratamiento para evitar estos accidentes. Una manera un poco más objetiva de medir la intensidad de esta somnolencia durante el día es a través de una encuesta, de un cuestionario autoaplicable en el que se le preguntan al paciente su probabilidad de quedarse dormido o cabecear en 8 diferentes situaciones de baja estimulación. Por ejemplo, se le pregunta qué probabilidad tendría de quedarse dormido, cabecear o que le diera sueño sentado leyendo, viendo la televisión, sentado sin hacer nada en un lugar público, y se le van dando una puntuación de acuerdo con sus respuestas. De 10 o más, se considera que ese paciente tiene excesiva somnolencia diurna, y un paciente con 16 o más puntos en este cuestionario autoaplicable es un paciente con un riesgo alto de accidentes y es un paciente que precisa
tratamiento urgente para evitarlos. La siguiente, por favor. Ahora bien, eso es la presentación clínica de la enfermedad, que como les dije también puede ser variable. De hecho, en las mujeres pueden tener un fenotipo clínico más bien asociado con insomnio que con somnolencia. Pero para el caso del diagnóstico, aquí tenemos un grave problema, porque como ya se habrán dado cuenta, solo conocemos la punta del iceberg. De 10 pacientes que tienen apnea del sueño, solo uno está diagnosticado como tal y a veces ni siquiera tratado. Entonces, imagínense lo preocupante de este subdiagnóstico. Ajá. Es una cosa grave. Permíteme prenderlo. Y bueno, si me pasas la siguiente. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para decir que un paciente tiene apnea obstructiva del sueño? Estos criterios se emitieron después de un task force que se llama, en donde la Asociación Americana de Medicina del Sueño concluyó que un paciente debiera ser considerado con apnea obstructiva del sueño y debiera ser considerado para recibir tratamiento cuando cumple alguno de los siguientes dos criterios. Por ejemplo, en la parte de arriba ven A o B más C. ¿Qué quiere decir A o B? Que el paciente puede tener o excesiva somnolencia durante el día o bien dos o más de los síntomas que ven ahí referidos, como son alertamientos recurrentes durante el sueño, el hacer ruidos al respirar durante el sueño, un sueño no reparador, fatiga diurna, deterioro en la concentración. Ya sea que tenga excesiva somnolencia diurna medida por el cuestionario que acabamos de ver de Edward, o bien que tenga dos de estas alteraciones, más que se demuestre que tiene más o igual a 5 eventos respiratorios con un estudio de sueño, ese paciente podemos considerar que tiene apnea obstructiva del sueño y que debe recibir tratamiento. Si el paciente no tiene excesiva somnolencia diurna o no tiene estos síntomas que están referidos aquí, pero en el estudio de sueño se documenta que tiene más de 15 eventos por hora de sueño, ese paciente debe de recibir tratamiento por el riesgo cardiovascular que implica el tener apnea en este grado. La siguiente, por favor. La siguiente. Y bueno, como les mencioné, cuando vamos a evaluar un paciente con apnea obstructiva del sueño, tenemos que hacer por lo menos los siguientes cuatro determinaciones. La primera, una historia de sueño, una historia clínica de sueño, en donde se preguntan básicamente patrones de sueño, se preguntan hábitos de sueño, se investigan dirigidamente otros potenciales comorbilidades asociadas al sueño, por ejemplo, parasomnias, por decir algo, narcolepsia, movimientos periódicos de extremidades, síndrome de piernas inquietas. En ese cuestionario vamos a ir tratando de investigar si ese paciente pudiera cumplir o tener ciertos criterios para estas enfermedades. Se le hace la medición de la severidad de la somnolencia durante el día con el cuestionario que ya vimos y se hace una pequeña examinación de la vía aérea superior en donde nos vamos a centrar, por ejemplo, si tiene algunas alteraciones anatómicas que nos pudieran predecir que ese paciente puede tener apnea del sueño. Por ejemplo, esta escala que vimos aquí, que les muestro aquí, es la clasificación de Friedman, en donde vemos que en el grado 1, pues nos deja ver totalmente la úvula, nos deja ver totalmente las amígdalas. En el grado 2, nos deja ver solo la mitad de la úvula, la mitad de las amígdalas. En el grado 3, prácticamente no nos deja ver más que la base de la úvula. Y el grado 4 no nos deja ver absolutamente nada. Evidentemente, los pacientes que tienen un grado 3 o un grado 4 son pacientes que
desde ahí sabemos que pueden tener un riesgo alto de padecer apnea obstructiva del sueño. Pero la verdad es que no es suficiente. Debemos tener escalas multidimensionales que nos permitan predecir con mayor probabilidad de éxito el riesgo que tiene un paciente de padecer apnea. ¿Para qué? Pues para que con eso decidamos si tenemos que hacer el abordaje diagnóstico terapéutico. ¿Y cuáles son esas escalas multidimensionales? Me pasas la siguiente. Una de las más utilizadas es el SACS, por sus siglas en inglés, Sleep Apnea Clinical Score, que tiene una sensibilidad del 78 al 95% y una especificidad del 41 al 63%. Es una escala muy sencilla en donde lo que tenemos que hacer es medir la circunferencia del cuello en centímetros, lo pasamos a puntos, por ejemplo, 40 centímetros son 40 puntos. Le agregamos 4 puntos si el paciente es hipertenso, le agregamos 3 puntos si el paciente es roncador habitual, es decir, ronca más de 3 noches por semana, y le agregamos otros 3 puntos si el paciente tiene apneas presenciadas. Si su pareja de cama nos dice que lo ha visto ahogarse durante la noche, le agregamos esos 3 puntos. Si el paciente completa 43 puntos o menos, es una probabilidad baja. Si completa 43 a 48, tiene 4 a 8 veces más por probabilidad de padecer apnea que la población general. Y si tiene más de 48 puntos, la probabilidad es alta y son 20 veces más riesgo de padecer apnea del sueño. Otra, si me pasas la siguiente, otra escala multidimensional que actualmente es más utilizada porque tiene incluso un poquito más de sensibilidad que el SACS, tiene una sensibilidad del 93%, como vemos abajo, es un cuestionario de sí, no, son preguntas de sí, no. Si el paciente nos contesta sí a 3 o más de estas preguntas, ese paciente tiene un riesgo alto de padecer apnea obstructiva del sueño y nos da una sensibilidad del 93%. Por ejemplo, ¿cuáles son esas preguntas? Igual es una mnemotecnia, snore, si el paciente ronca, si el paciente está cansado, si tiene un sueño no reparador, si le han observado apneas durante el sueño, si tiene presión arterial alta, si tiene un índice de masa corporal mayor a 35, si tiene más de 50 años, si tiene una circunferencia del cuello de más de 40 centímetros, o si es hombre. Si hay 3 respuestas positivas, ese paciente tiene un riesgo alto de padecer apnea obstructiva del sueño. La siguiente. Entonces, esos pacientes que tienen un riesgo alto, pues tenemos que estudiarlo. ¿Y cómo los vamos a estudiar? Bueno, ustedes saben que el gold estándar para el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño es la polisomnografía completa en un laboratorio de sueño, supervisada por un técnico. Y aquí hay diferentes tipos de monitores. Esa que les acabo de mencionar es el monitor tipo 1, porque, como les dije, es en hospital, es supervisada por un técnico y mide varias variables biológicas que nos permiten hacer el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño, que ahí se las marco. La tipo 2 es lo mismito, una polisomnografía completa. La única diferencia es que esta no es supervisada y puede ser en domicilio. Y la tipo 3, que es la forma simplificada de hacer el diagnóstico, es lo que conocemos como una poligrafía respiratoria. Ahí se miden de 4 a 7 señales biológicas. Y bueno, aquí lo único que no tenemos es los canales de electroencefalografía, de electromiografía, que nos permitirían documentar la fase de sueño en la que está el paciente. De tal suerte que aquí no vamos a saber si el paciente está dormido o está despierto, y el índice se va a calcular entre el número de eventos, entre las horas que el paciente tuvo prendido el aparato. Y bueno, el tipo 4 es simplemente una oximetría nocturna o la medición de otra señal como el flujo nasal. ¿Me pasas la siguiente? Bueno, esta es la clínica de sueño donde yo me formé. Es la clínica de sueño del INER. Como ven, pues deben de ser habitaciones relativamente cómodas, con una buena temperatura, sin luz, sin ruido. Y a espaldas de esa habitación estaba lo que es el laboratorio, donde está un técnico ahí registrando en tiempo real o apreciando, observando en tiempo real todos los eventos que el paciente puede llegar a presentar. La siguiente. Este es un paciente real de la clínica de sueño. No lo puse
por equivocación, lo puse a propósito. Es un albañil y si ven trae la mano izquierda fracturada. Él estaba trabajando en un andamio y para que vean el nivel de sueño que el paciente tenía, se quedó dormido en el andamio, se cayó y se fracturó la muñeca. Fue por eso que se decidió finalmente a tratarse, se asustó y ya acudió con nosotros y bueno, ahí lo están conectando y es una polisonografía completa. Pueden ver cómo tiene señales de electroencefalografía, electrooculografía, electromiografía, pletismografía para medir el esfuerzo respiratorio, tanto torácico como abdominal, electromiografía de piernas. Acá abajo a la derecha podemos ver la cánula nasal, el termistor para documentar las alteraciones en el flujo, apneas, hipopneas, electromiografía de mentón y el micrófono para los ronquidos. La siguiente, por favor. Y bueno, este es un polisomnograma en donde vemos el registro de las diferentes señales. Arriba las señales de electroencefalografía, electrooculografía, electromiografía, electrocardiografía, micrófono, termistor, cánula nasal y oximetría y capnografía. Y si ven, en las señales de flujo, que es la del termistor y la cánula nasal, hay una disminución completa del flujo del aire, lo que nos dice que se trata de una apnea. Pero ven, en las de pletismografía de inductancia del abdomen y del tórax, vemos que sigue habiendo esfuerzo. Quiere decir que se trata de una apnea obstructiva. Y esta apnea obstructiva se asoció, si ven arriba, con un alertamiento, porque ahí vemos que incrementa la frecuencia de las ondas y eso es un alertamiento. Y abajo vemos que incluso hubo un movimiento de piernas y una desaturación, por ejemplo, la más baja hasta el 85%. La siguiente. Pero, ¿cuál es el problema con la polisomnografía completa, supervisada en un laboratorio de sueño? Pues que es cara, es difícil de acceder, implica un técnico altamente capacitado y este estudio se los muestro para que vean que incluso en países que se consideran de primer mundo, la lista de espera para hacer una polisomnografía es muy alta. Por ejemplo, el Reino Unido tiene 84, bueno, en ese entonces tenía 84 laboratorios de sueño únicamente, contra 1,292 en los Estados Unidos. Y el tiempo de espera en el Reino Unido eran de 7 a 60 meses, imagínense. El tiempo de espera más corto era en Bélgica con 2 meses y en Estados Unidos podía ir desde 2 meses hasta 10 meses. Entonces, pues como ven, no es un método accesible para hacer el diagnóstico porque hay pocos técnicos, porque hay pocos laboratorios, porque hay pocos polisomnógrafos. ¿Me pasas la siguiente? Entonces, se tenía que hacer una manera más simplificada para hacer el diagnóstico y evitar esas largas listas de espera. Y para eso se usan los estudios simplificados como el tipo 3 que ya les comenté. La siguiente. Estos estudios están bien estandarizados. Aquí les muestro 2 estudios en donde se trata de las guías clínicas para hacer el diagnóstico con monitores portátiles y las guías clínicas para hacer la titulación con auto-CPAPs, que ustedes los han de conocer bastante bien. La siguiente. Esto es bien importante. El monitor portátil, es decir, cualquiera que ustedes elijan, el tipo 3 o el tipo 4, preferentemente el tipo 3, que es el que mide más señales que el tipo 4, debe ser aplicado únicamente en poblaciones particulares. A ver, me pasas la siguiente. Bueno, este es el esquema de un monitor portátil tipo 3, perdón, en donde vemos que el paciente tiene colocado una cánula nasal para medir flujo, tiene colocado un oxímetro para medir las desaturaciones y la frecuencia cardíaca, tiene conectado un micrófono que nos va a permitir distinguir los ronquidos. La siguiente. Y este es
una representación esquemática como nos la muestra el equipo portátil. Este es de una apnea Link, y vemos que es muy parecido a lo que pudimos ver en el registro de la polisomnografía completa. Vemos la obstrucción al flujo del aire, que está en ese color violeta. Vemos el ronquido abajo, vemos el esfuerzo. Es un paciente que tiene apneas obstructivas porque sigue habiendo señal en la banda que mide el esfuerzo, en este caso torácico, y vemos que tiene desaturaciones en azul hasta abajo. Entonces, como ven, en pacientes bien seleccionados, el polígrafo es un método diagnóstico muy, muy estandarizado, muy preciso y muy eficaz. ¿Me pasas la siguiente? En este otro, por ejemplo, hicieron una validación de una apnea Link, que es el himnograma que les presenté, con una polisomnografía respiratoria completa. Y lo que podemos ver en el gráfico de la derecha, que es un gráfico que se conoce como Bland y Altman, en donde lo que nos muestra es la concordancia entre los dos aparatos, el apnea Link y la polisomnografía completa. Y lo que nos mide, la línea a nivel 0, es la diferencia de lo que registra en eventos un equipo y lo que registra en eventos otro equipo. Si los puntitos están muy cercanos a 0, pues quiere decir que la diferencia entre lo que registra uno y otro es muy baja. Y como ven, las diferencias en realidad no van más allá de los 10 eventos. Y podemos ver que la sensibilidad para diagnosticar apnea leve con este puede ser hasta el 100%, y la sensibilidad para diagnosticar apnea moderada o grave arriba del 95%. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Entonces, ¿a quién sí podemos hacer una poligrafía respiratoria sin comprometer la eficacia diagnóstica? Bueno, en aquellos pacientes que tienen una probabilidad preprueba alta. ¿Qué es esto? Pues lo que les comenté, que tienen un SAX de más de 43 o más de 48, que tienen un stop bank con más de 3 respuestas positivas. Esos pacientes tienen una probabilidad preprueba clínica alta de tener apnea obstructiva del sueño, y ahí no hay tanto pierde. En cambio, ¿en quién no las deberíamos de hacer? Pues en pacientes que tienen comorbilidades significativas. Por ejemplo, pacientes que tienen alteraciones del sistema nervioso central, porque pueden tener apneas centrales, respiración de Cheyne-Stokes o otras alteraciones que pudiéramos no diagnosticar con tanta precisión con un monitor portátil. Pacientes con insuficiencia cardíaca que también pueden tener apnea, respiración de Cheyne-Stokes, enfermedades neuromusculares que pueden tener hipoventilación importante, enfermedades pulmonares graves que de por sí ya desaturan. Es mejor hacerles una polisomnografía completa, y en los niños también idealmente deberíamos de hacer una polisomnografía completa, así como en aquellas personas en las que estemos pensando en algún otro trastorno durante el dormir, porque recordaremos que el monitor portátil no nos permite hacer diagnóstico más que del trastorno respiratorio. Pero si además estamos sospechando que el paciente tiene movimiento periódico de extremidades o tiene una parasomnia, pues no nos va a servir de mucho. La siguiente. Ahora ya casi para finalizar, les quiero hablar del tratamiento. Hasta la fecha, el tratamiento más efectivo en el mundo para tratar la apnea obstructiva del sueño, pues sigue siendo el CPAP. ¿Y por qué debemos tratar a los pacientes? Pues porque les vamos a mejorar su calidad de vida, vamos a disminuir su riesgo cardiovascular y eventualmente podemos también incrementar su supervivencia. La siguiente. ¿De qué tratamientos disponemos? Bueno, medidas generales, ¿cuáles serían estas? Disminución de peso, obviamente. Todos los pacientes que tengan sobrepeso y apnea, debemos insistirles y orientarlos a disminuir de peso. La posición al dormir, que no se ha visto que sea tan efectiva para reducir el número de eventos,
pero es otra medida general que pudiéramos aplicar, que durmieran más bien de lado. Dispositivos mecánicos como el CPAP, cirugía, medicamentos y otros, que esos, como vamos a ver ahorita, no están tan estudiados. La siguiente. Bueno, esto es lo que les decía de las medidas generales. Podemos, en pacientes que desaturan durante el día, pues pueden necesitar también oxígeno, además del uso del dispositivo de presión positiva, en este caso del CPAP. Y bueno, recomendarles que eviten los sedantes, el alcohol, el tabaco, que pueden favorecer en los eventos respiratorios. La siguiente. Ese es el de la posición. Y bueno, la siguiente. ¿De qué va el tratamiento con el CPAP? Ahí en la pantalla tenemos al doctor Sullivan, que en los 80s se le ocurrió que si el problema era que se obstruía la vía aérea, la vía respiratoria superior al dormir, pues la solución tenía que ser algo que la mantuviera abierta. Me pasas la siguiente. Y lo que se le ocurrió es un aparato que funcionara al contrario de una aspiradora. Es decir, la aspiradora sabemos que succiona aire y entonces a él se le ocurrió que deberíamos tener un aparato que empujara aire para aumentar la área de sección transversa de la vía aérea, para generar una férula neumática que impidiera que se cerrara la garganta y que tuviera los eventos respiratorios y las consecuencias asociadas. Este es un CPAP hechizo. Ahora, como saben, pues existen muchos más bonitos, mucho más silenciosos, mucho más amigables, con muchas más funciones. Y bueno, ahí está una foto de todos los que ustedes ya conocen. La siguiente. La mascarilla es muy importante. De la mascarilla depende gran parte de la adherencia al tratamiento. Como ustedes perfectamente conocen, tenemos mascarillas oronasales, mascarillas nasales y almohadillas nasales. La siguiente. ¿Cuáles son los modos de ventilación que pudieran requerir nuestros pacientes? Bueno, como ustedes saben, puede ser la presión, el CPAP, que puede ser fijo, que puede ser autoajustable y que puede tener incluso otras funciones como la liberación de presión a la expiración, que eso permite que le puedas llegar a ser más cómodo el uso, la expiración al paciente. Algunos pacientes pueden requerir de binivel. ¿Cuáles? Por ejemplo, los que tienen, además de apnea, síndrome de hipoventilación por obesidad, o lo que antes conocíamos como síndrome de Pickwick. Por ejemplo, pacientes que requieren más de 15 de presión de CPAP, son pacientes que probablemente se adaptarían mejor al uso de un binivel. Servoventilación adaptativa, ¿para quiénes? Pues para aquellos con respiración de Cheyne-Stokes, siempre y cuando no tengan una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor del 45%, que eso, bueno, lo vamos a tratar en otra sesión. Y incluso hay algunos pacientes que pueden necesitar volumen asegurado. ¿Cómo funciona el CPAP? A la izquierda vemos la vía aérea la resonancia magnética de la vía aérea de un paciente sano. En medio vemos la vía aérea de un paciente con apnea obstructiva del sueño, y a la derecha vemos un paciente con apnea obstructiva del sueño pero que está recibiendo tratamiento con CPAP. Si ven, la cuestión es muy sencilla, es un mecanismo pues prácticamente se refiere a algo mecánico. Hay un incremento en la sección transversa de la vía aérea. Bueno, el tratamiento con CPAP hasta ahora es el mejor tratamiento disponible. La meta es que el paciente tenga menos de 10 eventos por hora de sueño, e incluso idealmente menos de 5 eventos por hora de sueño. El tratar a un paciente con apnea obstructiva del sueño nos puede eliminar los eventos obstructivos, mejorar el intercambio gaseoso y mejorar la arquitectura del sueño. ¿En quiénes está indicado el tratamiento? En aquellos que tienen apnea moderado grave, es decir, más de 15 eventos por hora de sueño,
o en aquellos que tienen menos de entre 5 y 15, pero que además tienen, están muy sintomáticos, tienen excesiva somnolencia diurna o que tienen factores de riesgo cardiovascular elevados, pacientes que ya se han infartado, que ya han tenido un evento vascular cerebral. Los beneficios del CPAP no solo se limitan al paciente, sino que además también el sueño de la pareja mejora. Mejora la calidad de vida de la pareja, e incluso en estudios se ha visto que las mujeres, o en este caso la pareja del paciente roncador o con apnea obstructiva del sueño, puede incrementar su tiempo total de sueño hasta en 1 hora. Es decir, el beneficio no está limitado para el paciente, sino también para su pareja. Se los va a agradecer. El siguiente. Y bueno, esta es una gráfica que lo que muestra es la supervivencia con el uso del CPAP contra no usar CPAP en pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño. La siguiente. Este gráfico se los puse como un adelanto de la plática que voy a dar en el Congreso, en donde, como ya les he mencionado, se está estudiando mucho el tratar de caracterizar la enfermedad en fenotipos, en donde no nada más nos limitemos al problema anatómico de la enfermedad y nada más tratarlo con CPAP, sino que si es un paciente que además tiene una poca respuesta de los músculos de la vía aérea superior, pues puede ser un paciente candidato para otro tipo de tratamientos. Si además documentamos que tiene un umbral de alertamientos bajos, puede ser candidato para otro tipo de tratamientos. O si tiene un control ventilatorio inestable, también ese paciente pudiera recibir, además del CPAP, otro tipo de tratamientos para mejorar el tratamiento de la enfermedad y las consecuencias. La siguiente. Y bueno, esto nada más se los muestro para que vean la cantidad de estudios que existen asociando los beneficios de tratar al paciente con un montón de enfermedades y un montón de síntomas. La siguiente. Y bueno, como los que saben de presentaciones dicen que prácticamente lo único con lo que nos quedamos de una presentación es con lo que dijimos al principio y con lo que decimos al final. Entonces, quiero poner énfasis en estas conclusiones, que son las conclusiones que me gustaría que se quedaran en su memoria y se las llevaran a casa. Como vimos, el SAOS es una enfermedad altamente prevalente. Vimos que hasta 50% de los hombres y hasta el 30% de las mujeres adultas pueden tener apnea obstructiva del sueño, pero lamentablemente frecuentemente subdiagnosticada. Y ahí está nuestro papel como médicos, como terapeutas respiratorios, que vemos a los pacientes respiratorios. Ahí tenemos mucho que hacer. La apnea obstructiva del sueño tiene, como ya vimos, consecuencias cardiovasculares, neurocognitivas graves que podrían mejorar con un buen tratamiento. En el paciente correcto, el abordaje simplificado es una alternativa confiable y efectiva a la polisomnografía. Y bueno, también podemos llevar a cabo la titulación manual con el AutoCPAP. Y finalmente, hasta ahora, el principal tratamiento y el más efectivo sigue siendo el tratamiento con presión positiva, en este caso en el CPAP. Y hasta aquí mi participación.